Por un instante, cierra los ojos y déjate arrastrar por esa corriente oscura que nunca muestras, esa sombra que se adhiere al hombre moderno como una segunda piel. No eres solo una figura bajo la luz dura de la oficina, ni solo el padre que lleva el pan a casa, ni el atleta que suda en silencio para demostrar ante los demás y ante sí mismo que aún tiene la fuerza para resistir. Eres mucho más. Eres la suma de todas tus heridas secretas, de ese agotamiento que nunca se menciona y de la ansiedad que te corroe cuando el mundo exige más de lo que puedes dar. Sientes, a veces, el peso de la máscara de hierro que te colocaste siendo niño, una armadura de invulnerabilidad que se ha fundido con tu carne y que ahora duele quitar. Te han enseñado a escalar la montaña interminable del éxito, siempre un peldaño más alto, siempre mirando hacia arriba, nunca permitiéndote el lujo de descansar o de confesar debilidad. La sociedad, tu familia, tu propio reflejo en el espejo, todos exigen esa firmeza implacable, esa voluntad de poder que Nietzsche proclamaba, la negación del reposo, el desprecio hacia la comodidad, el rechazo absoluto a cualquier flaqueza. Pero, en la soledad de tus noches, te descubres parado al borde de un abismo, con el río oscuro de la duda murmurando bajo tus pies, preguntándote quién eres realmente cuando ya no puedes fingir. ¿Alguna vez has sentido vergüenza de mostrarte vulnerable? ¿Has caminado entre otros hombres, viendo solo competencia en sus rostros, midiendo tu valía en el silencio de una arena vacía de empatía? El éxito que alcanzas, los trofeos, los ascensos, los me gusta y las sonrisas en la superficie no apagan esa voz interna que te susurra que quizás, en el fondo, no eres suficiente. Vives perseguido por la sombra del burnout, esa fatiga que no se cura con sueño ni vacaciones, y aún así sigues, ardiendo como una antorcha en la noche, consumiendo tus propias reservas para iluminar un camino que nunca termina. Recorres el mundo hipercompetitivo de 2025, donde la presión se ha vuelto atmosférica. Las redes sociales te vigilan, los algoritmos comparan tu vida con la de millones, la expectativa familiar pesa como un yugo, y la cultura te recuerda a cada instante que ser hombre es ser invulnerable, que sentir demasiado es un lujo ajeno a tu sexo. Luchas con el mandato nietzscheano de superarte a cualquier costo, de despreciar el descanso y negar el dolor, mientras tu sombra, ese costal de emociones rechazadas, crece y se agita en tu interior. Hay días en que te preguntas si la verdadera fuerza consiste en aniquilar esa sombra o en mirarla a los ojos y aceptar su existencia. Descubres que la supresión constante de tu fragilidad te fractura por dentro. La identidad se desgasta, la mente se fisura, el cuerpo comienza a dar señales de alarma. Y sin embargo, ahí está el otro camino, uno menos celebrado, pero infinitamente más humano, el de detenerte, de reconocer el miedo, la tristeza, la rabia que has sepultado bajo la armadura. El de atreverte a admitir que también eres vulnerable y que no por ello eres menos digno, menos hombre. Nietzsche hablaba de la debilidad como una forma de deshonestidad, un pacto de mentira con uno mismo y con el mundo, pero en la sombra de esa afirmación se esconde la posibilidad de otra fuerza, la del hombre que se acepta imperfecto, que transita su propio abismo y en vez de negarlo, lo integra. La voluntad de poder auténtica no es la aniquilación de la angustia, sino su transfiguración. No es la negación del dolor, sino el arte de convertirlo en conciencia y en sentido. Te reconoces en el reflejo de ese narrador de Dostoyevski que finge aceptar la derrota amorosa mientras su alma se desmorona por dentro. Sabes lo que es mentirte a ti mismo, fingir que nada duele, cuando la herida arde en lo más hondo.
El verdadero despertar comienza cuando, por fin, abandonas la ficción del invulnerable y te permites habitar la verdad entera de tu humanidad. Sentir miedo, fracasar, cansarte, pero aún así, seguir buscando no ya la perfección, sino la autenticidad. En ese viaje íntimo entre el triunfo superficial y la caída silenciosa, naces de nuevo. Menos héroe de bronce, más hombre de carne, porque solo quien se atreve a mirar su sombra y abrazar su imperfección puede al fin encender una antorcha que no se apague, incluso en las noches más largas. Te repites que, al menos, ella es feliz ahora, pero en lo más profundo arde un deseo antiguo, un dolor sin nombre que no se disuelve con el paso de los días. Sientes cómo esa herida invisible late debajo de la piel. Es la grieta por donde se filtra la verdad que temes mirar de frente. La historia ya no es un simple ejemplo filosófico, sino el retrato ardiente de tu propio pulso. Ahí donde Nietzsche habló de debilidad. No hablaba de músculos ni de titubeos, sino del veneno lento de negar tu propia alma. No se trata de carecer de fuerza física ni de una inseguridad superficial. La verdadera batalla ocurre en el silencio, cuando te pones la máscara de hierro ante el mundo, fingiendo fortaleza, mientras por dentro te ahogas en palabras no dichas. Afuera, en la arena infinita de la competencia moderna, la oficina, las redes sociales, las miradas exigentes de familia y colegas, el hombre del siglo XXI carga con la montaña del éxito. Se exige invulnerabilidad, y cada gesto vulnerable es percibido como traición. Sin embargo, cada noche, solo frente al espejo, el peso de esa máscara aplasta la voz interior. La sombra del agotamiento crece, oscura y densa, como un río subterráneo que amenaza con arrastrarlo todo. El miedo a no estar a la altura, la ansiedad de fallar, el terror a mostrar debilidad, son las cadenas invisibles que te sujetan. La voluntad de poder, esa antorcha encendida en la noche, titila ante el viento de la duda. Nietzsche nunca pensó en héroes perfectos. Pensó en guerreros del alma, que día tras día luchan contra su propio cansancio, que sienten la tentación de rendirse, pero siguen adelante por pura obstinación. El dolor de no poder ser honesto con uno mismo es más corrosivo que cualquier derrota exterior. Cuando permites que las circunstancias, el qué dirán o los deseos reprimidos gobiernen tu vida, la montaña del éxito se convierte en un muro de soledad. ¿Cuántas veces sonríes en reuniones mientras tu espíritu grita? ¿Cuántas veces dices, estoy bien, cuando tu interior clama por ayuda o al menos por un descanso? El precio de la invulnerabilidad es la fragmentación. La identidad se resquebraja en 1000 pedazos, cada uno ocultando una verdad que has decidido no enfrentar. El riesgo no es solo colapsar, es perderte a ti mismo en el esfuerzo de ser lo que otros esperan. Nietzsche lo sabía. La debilidad más profunda no es la del que fracasa, sino la del que se engaña para no mirar su propio abismo. Lo vemos reflejado en tantos hombres que, como sombras en redes sociales, desprecian lo que en secreto anhelan y convierten su deseo frustrado en resentimiento. Es el joven moderno que se repite «en realidad no lo quería», mientras observa desde la soledad de su cuarto cómo la vida y el amor se escurren entre los dedos. Es la amarga alquimia del autoengaño, transformar lo precioso en cenizas para no admitir la herida, pero hay una grieta en la armadura. Algunos hombres, extenuados pero insomnes, empiezan a descender al sótano del alma, ese lugar donde la sombra, como diría Jung, susurra verdades incómodas. La voluntad de poder auténtica no consiste en negar el dolor, sino en mirarlo de frente, transformarlo y poco a poco
aceptarlo como parte del propio fuego. Solo entonces, enfrentando la noche oscura, puedes redefinir la fuerza, ya no como invulnerabilidad, sino como el coraje de admitir la herida, abrazar la imperfección y buscar en medio del derrumbe una versión más humana y real de ti mismo. Así, el hombre moderno descubre que la mayor conquista no está en la cima de la montaña, sino en el retorno al propio corazón. En ese momento íntimo donde, agotado, pero lúcido, reconoce su fragilidad no como una maldición, sino como la puerta a una nueva fortaleza, una fuerza que se construye no en la negación, sino en la verdad. Imagina por un instante el peso de la máscara de hierro que llevas sobre el rostro, una máscara que oculta el temblor de tu cansancio, el sudor invisible de tu miedo, la grieta secreta en el corazón del hombre moderno. Vives en un mundo que te exige ser inquebrantable, ascender montañas interminables de ambición, resistir sin quejarte en el estadio vacío de la comparación social, siempre bajo la luz de reflectores que no perdonan ni un parpadeo. En la superficie, todo parece fortaleza. Nadie percibe la sombra oscura que serpentea bajo la piel, ni el río subterráneo del agotamiento que amenaza con arrastrarlo todo. A veces, tu historia comienza como la de cualquiera. Sientes el fuego de la esperanza, te entregas con ternura y declaras tu amor, creyendo que bastará ser auténtico, distinto, mejor que los otros. Exaltas a quien deseas. Regalas palabras como escudos contra tu propia inseguridad. Te convences de que mostrando tu vulnerabilidad con honestidad, conquistarás aquello que anhelas. Pero cuando la vida responde con rechazo, frío, implacable, inexplicable, algo dentro de ti se resquebraja. El teatro de la fortaleza cae y surge el monstruo interior, una voz áspera, herida, que transforma el deseo no realizado en desprecio, que convierte la admiración en juicio, la ternura en ataque. Insultas lo que antes adorabas. Miras con recelo a quienes parecen lograr lo que tú no lograste. De repente, el mundo es injusto. La felicidad ajena te resulta inmoral y te convences de que solo los mediocres triunfan. Así se despliega, en lo profundo de tu ser, la debilidad resentida de la que hablaba Nietzsche. El resentimiento es una sombra alargada, una corriente subterránea que te arrastra, disfrazando la frustración de superioridad moral. Como la zorra de Esopo, que tras no alcanzar las uvas decide que estaban verdes, te mientes a ti mismo para no enfrentar el vacío. Proclamas que eres demasiado bueno para este mundo, que mereces más, que los verdaderos hombres no son comprendidos. Pero en el fondo sabes que esa voz no es fuerza, sino un consuelo falso, una autojustificación que no te libera, sino que te encadena aún más al miedo a fracasar. Vives rodeado por el eco de las exigencias sociales. La familia espera de ti firmeza. El trabajo te empuja al límite. Las redes sociales te muestran triunfos ajenos y nunca debilidad. Sé fuerte. No muestres dolor. Domina o serás dominado. Esa es la consigna y bajo ese mandato suprimiste durante años la herida, el cansancio, el derecho a caerte. Te comparas en silencio con los que avanzan más rápido, te reprochas por cada pausa, por cada momento de debilidad que no deberías mostrar. La arena del combate es infinita y el público invisible siempre exige más. Pero en las noches sin sueño, cuando la máscara se resquebraja y el alma sangra en soledad, emerge el verdadero conflicto, el miedo a ser visto como débil, el terror de no estar a la altura del ideal nietzscheano de autosuperación despiadada, de desprecio por el confort y rechazo de todo lo débil. Aquí se encuentra la herida secreta del hombre de 2025, la angustia de fracasar en una cultura que idolatra la invulnerabilidad y desprecia la imperfección. Así,
Se forma la montaña de ansiedad y soledad, se enciende la antorcha de la voluntad en la noche, y el hombre se pregunta, en lo más profundo de su fatiga, ¿de qué sirve escalar sin descanso? Si la cima nunca llega, si reprimes el dolor, si niegas la sombra, el precio es alto. Poco a poco te fragmentas, te pierdes en la lucha constante por agradar, dominar, no decepcionar jamás. El yo se desmorona y el agotamiento se convierte en una segunda piel. Descubres entonces que el verdadero poder no consiste en negar la vulnerabilidad, sino en atravesarla. Que la auténtica voluntad de poder, la de Nietzsche y la de Jung, no es la negación del sufrimiento, sino la transformación consciente del dolor en autoconocimiento, la integración de la sombra y la aceptación de lo imperfecto. Solo cuando miras de frente el río oscuro del cansancio y la duda, solo cuando aceptas la fragilidad como parte de tu viaje, descubres que la fortaleza real no reside en la máscara de hierro, sino en la valentía de quitarla y mostrarse humano. La fuerza que perdura no es la del titán que nunca cae, sino la del hombre que, aun exhausto y roto, decide volver a levantarse y redefinir, desde su propio abismo, lo que significa ser verdaderamente fuerte. Así se escribe, en silencio y oscuridad, la épica secreta del hombre moderno. Entre la cumbre y el colapso, entre la luz de la antorcha y el abismo de la noche, en la eterna búsqueda de una humanidad que pueda ser fuerte, pero también, por fin, plenamente viva. La sociedad te ha forjado una armadura de hierro, una máscara que oculta la fragilidad tras el brillo de la invulnerabilidad. Has aprendido a no llorar, a no dudar, a mostrar siempre el rostro de quien puede con todo. Eres el hombre contemporáneo. Se espera que tu voluntad sea un faro que nunca titubea, una montaña que jamás se quiebra, un competidor infatigable en la arena vacía de las redes y la oficina, donde cada logro parece desvanecerse en el eco interminable de nuevas exigencias. Pero bajo esa máscara, en las noches largas en que el éxito pesa más que la derrota, aparece la sombra de la debilidad, ese temblor secreto que Nietzsche describió y que jamás admitiste ante nadie. No es solo debilidad externa, no son los fracasos visibles, sino esa fractura interna que amenaza con romper la coherencia de tu alma. En el espejo, ves no solo al profesional, al padre, al líder, sino al niño perdido entre 1000 voces internas que tiran de ti en direcciones opuestas. El deseo de descansar, la culpa por hacerlo, la ambición de llegar más lejos, la fatiga que te arrastra hacia la quietud. Esa es la batalla diaria, un forcejeo sin gloria entre la montaña infinita de la expectativa y el abismo negro del agotamiento. Nietzsche hablaba de la organización de la voluntad como si dentro de ti convivieran ejércitos invisibles, cada uno empujando hacia su propio destino. Es la guerra silenciosa del hombre que, ante la mínima pausa, siente la culpa mordiendo sus talones. Piensas en el trabajo pendiente, en la competencia feroz, en la mirada de tu familia y en la pantalla fría, donde se comparan vidas que siempre parecen más plenas que la tuya. La debilidad aquí no es falta de músculo ni de poder externo. Es el río oscuro de la autonegación, la dispersión de una voluntad que no encuentra cauce. Sientes el vacío de no saber qué elegir, el vértigo de quererlo todo y no comprometerte con nada, el dolor de traicionarte cada vez que callas tu cansancio o finges que no duele la soledad. El precio de reprimir tu vulnerabilidad es alto, una identidad que se fragmenta lentamente, una voz interna que se apaga, la amenaza constante de colapso. A veces recuerdas la historia del rey, aquel que, aun teniendo todo el poder, perdió el trono y la vida porque su voluntad
era un campo de batalla sin comandante. Así te descubres, con la corona del éxito, pero incapaz de gobernar el reino interior. En la oscuridad de tu habitación, buscas el fuego de la voluntad de poder, ese resplandor nietzscheano que exige más que negarse al dolor. Te llama a mirar de frente a tu sombra, a aceptar tu imperfección, a transformar el sufrimiento en una fuerza que no destruye, sino que da forma. Ser hombre hoy, en medio del ruido y la velocidad, es caminar entre el mito del Übermensch y la realidad del cansancio, entre el mandato de nunca ser débil y el anhelo de ser simplemente humano. Solo cuando bajas la guardia, cuando abrazas el miedo y la herida, nace la posibilidad de una verdadera potencia. No la fuerza de quien nunca cae, sino la del que cae y aprende a levantarse. La del que convierte el dolor en conciencia y la vulnerabilidad en un acto de coraje. Quizás ese sea el mayor desafío: romper la máscara de hierro, descender la montaña inalcanzable y descubrir en la sombra de tu agotamiento una llama más humilde pero infinitamente más real. Solo entonces la voluntad se ordena, los fragmentos se reúnen y el hombre puede, por fin, habitarse a sí mismo sin huir de lo que realmente es. Por un instante, imagina. Eres ese hombre moderno, levantando cada mañana el peso de la armadura invisible que la época te exige. Bajo la luz azulada del móvil, en el silencio antes del alba, ya sientes la presión. Debes ser fuerte, eficiente, impenetrable. La sociedad a tu alrededor, jefes, familia, amigos, desconocidos en redes, no dejan espacio para la duda ni la fatiga. Y ahí estás tú, escalando la montaña interminable del éxito, aferrado a la antorcha de la voluntad, aunque el viento helado del cansancio amenaza con apagarla en cualquier descuido. Quizás recuerdes, entre susurros del pasado, cómo aprendiste de niño a esconder la debilidad bajo una máscara de hierro. El miedo a defraudar, a no ser suficiente, a no estar a la altura de esa imagen de hombre tallada en roca por generaciones anteriores, es un río subterráneo que erosiona tu identidad día tras día. Nietzsche, el inmoralista, aparece entonces como una voz que retumba dentro de ti. ¿Por qué avergonzarte de tus deseos, de tus sombras, de tu necesidad de pausa? Pero esa voz choca contra la barrera del deber, contra la costumbre de posponer lo vulnerable para sobrevivir en la arena de la competencia sin fin. Afuera, todo parece éxito, control, potencia. Por dentro, la voluntad es un campo de batalla. Diversas fuerzas internas tiran de ti. La ambición que quema y empuja, la tentación de rendirte y buscar consuelo, el impulso fugaz de huir hacia placeres pasajeros para silenciar el vacío, el anhelo de algo más auténtico. El hombre moderno conoce bien esa fragmentación. Quiere tomar una decisión, pero una corriente contraria lo dispersa, lo deja paralizado en el centro de una plaza donde cada impulso grita su propio deseo. Se convierte en espectador de su propia vida, sintiendo cómo la sombra del burnout lo cubre, cómo la duda erosiona su capacidad de compromiso. No es solo la fuerza física o el poder visible lo que está en juego. La debilidad, nos susurra Nietzsche desde la penumbra, es desorganización interna, incapacidad de articular la propia voluntad, pérdida del eje que da sentido y dirección. El hombre, perdido entre 1000 pequeñas urgencias, corre el riesgo de caer en el nihilismo, la sensación de que nada importa, de que ninguna meta merece realmente el esfuerzo titánico que implica avanzar bajo el peso del mundo. Así como el rey Eduardo II, que pese a la corona y la fuerza bruta, no supo domar sus propios impulsos y terminó devorado por sus contradicciones. El hombre contemporáneo puede descubrir que todo su poder externo
no sirve de nada si dentro de sí reina el caos. El verdadero reto lo intuye en el insomnio de la madrugada. Es aprender a coordinar esas voces internas, a aceptar la vulnerabilidad como parte inseparable del viaje, comprometerse no solo con ideales lejanos, sino con una ética interna, autogenerada, que no teme mirar a la sombra y reconocerla como aliada en la travesía. La voluntad de poder no consiste en negar el dolor, ni en erradicar la debilidad, sino en transformar la fractura en un sendero hacia una fuerza más humana, en la que el fracaso es semilla y el cansancio es pausa, no sentencia. En el fondo de cada noche, el hombre se enfrenta a la verdad. La armadura de invulnerabilidad pesa tanto como la propia derrota. Solo cuando aprende a quitarse el yelmo y mirar su reflejo, cansado, imperfecto, pero vivo, puede comenzar el verdadero ascenso. No hacia la cima dictada por otros, sino hacia ese espacio interior donde por fin ser fuerte y ser humano dejan de ser opuestos y se funden en un instante fugaz en una nueva definición de poder. Por un momento, detente y siente el peso del hierro invisible que cada hombre moderno lleva sobre sus hombros. No es solo la presión de sobresalir, de conquistar, de nunca doblarse. Es una orden silenciosa de una sociedad que exige dureza, éxito perpetuo, control absoluto sobre el dolor y el miedo. Caminas, o él camina, por la avenida de los días como si fuese una arena romana. A su alrededor, la multitud aplaude la máscara de fortaleza, mientras dentro de sí una fisura se agranda con cada paso. En algún rincón del alma brota la pregunta silenciada: ¿cuánto tiempo más puedes resistir? Has aprendido desde niño que la compasión, tanto la recibida como la ofrecida, es sospechosa, que mostrar debilidad es un lujo de los derrotados, una mancha en la armadura de quien aspira a merecer el respeto de los dioses y de sus iguales. Pero esa enseñanza pesa como plomo cuando la noche cae y tu respiración se hace densa ante la montaña infinita de exigencias. Nietzsche, con su voz cortante, susurra desde la sombra: la compasión no es inocente, es una estrategia, a veces un arma encubierta en manos de quien no quiere, o no puede, luchar de frente. En el escenario de la vida, ¿cuántas veces has sentido ese impulso de pedir ayuda y te has callado por vergüenza, temiendo convertirte en el mendigo ante los ojos del mundo? La compasión, en este teatro feroz, se convierte en una moneda falsa. Temes que al mostrar tu fragilidad te rebajes, te hagas pequeño, como un niño que finge indefensión para manipular a quien tiene el poder. Sientes el asco de ese juego, la deshonra de la piedad solicitada sin precio, el riesgo de convertirte en lo que más temes: alguien dependiente, disminuido, ajeno a la voluntad propia. La naturaleza, lo sabes en los huesos, aunque nunca lo digas, detesta la mentira. El verdadero enemigo no es el otro, ni siquiera el dolor, sino la falsedad interior, la que corroe desde dentro cuando rehuyes mirar tu sombra a los ojos. Hay momentos en que tu fortaleza es solo una antorcha temblando bajo el viento. Sabes que podrías derrumbarte y aún así decides seguir, mordiendo el insomnio y el cansancio, porque la cultura de la voluntad te obliga a devorarlo todo: la angustia, la duda, el agotamiento. ¿Has visto cómo otros hombres, hermanos, amigos, padres, se desmoronan en secreto, ahogados por la vergüenza de no cumplir con ese mandato invisible? Te prometieron que la compasión debilita, que solo la autosuperación merece respeto, pero a veces sientes que tu voluntad es un faro solitario que apenas logra ahuyentar la oscuridad del desamparo. Sospechas que la compasión,
cuando se da sin honestidad, es una trampa. Una red que encierra y mantiene pequeño al otro, y te aterra quedar atrapado ahí. Pero también sabes, en algún rincón profundo y callado, que el verdadero peligro no es la compasión, sino el vacío de negar tu propio dolor. La dependencia absoluta es una prisión, sí, pero la negación radical de la vulnerabilidad también lo es. Ambas destruyen la integridad, ambas ciegan el proceso de ser más humano. A veces recuerdas la imagen del hombre magnánimo de Nietzsche, aquel que da porque le sobra, porque su copa rebosa, y anhelas ese tipo de fuerza, una que no niegue la sombra, sino que la incorpore y la transforme. Querrías que tu poder no naciera del desprecio por la debilidad, sino de la aceptación de toda tu humanidad. Intuyes, aunque sea en sueños o en noches de insomnio, que la auténtica voluntad de poder no consiste en pisotear la compasión ni en huir del dolor, sino en hacer de ambos el crisol donde forjas algo más verdadero, más libre. Al final, la voz de Nietzsche resuena junto a la de otros, antiguos y nuevos, y tu viaje interior es el de un hombre moderno enfrentado a la paradoja de su tiempo. Buscar ser fuerte sin perder el alma, superar la sombra sin amputarla, arder sin consumirse, ser luz para otros sin miedo a mostrar la propia oscuridad. Y en ese abismo, donde el cansancio y la ambición se cruzan, tal vez te atreves a pronunciar en voz baja: no quiero ser invulnerable, quiero ser auténtico, no renuncio a mi sombra, la transformo. Así, sigues caminando, no como un titán sin fisuras, sino como un hombre que en medio de la tormenta se permite por fin sentir y ser. A veces, te descubres a ti mismo tras una máscara de hierro, fingiendo invulnerabilidad en medio de una relación que consume tu alma poco a poco. No es solo el otro quien ejerce el poder, sino que tú, hombre del siglo XXI, atrapado entre la exigencia de ser fuerte y la fatiga de tanta lucha, sientes cómo alguien, bajo la apariencia de ayuda, va erosionando tus cimientos. Detrás de cada palabra disfrazada de apoyo, percibes un interés oculto. Yo te ayudo, pero solo porque quiero que dependas de mí, porque así mi poder sobre ti crece. Ese pacto invisible se convierte en un préstamo con intereses insoportables. Te endeudas existencialmente, y el precio es tu propia voluntad, ese fuego interior que cada día se debilita un poco más. En el fondo, reconoces el teatro de la piedad, ese control disfrazado que Nietzsche retrató con precisión feroz, y lo comparas con el río oscuro de la duda que recorre tu pecho cada vez que pides ayuda, y sientes la trampa silenciosa del «te cuido para que nunca vueles lejos». Dentro de ti, en la arena vacía de la comparación social, resuena el mandato de tener que ser el más fuerte, el más resistente, el que nunca se quiebra, ni ante el cansancio, ni ante la presión de quienes esperan que seas el pilar de todos. ¿Has visto cómo, en los pasillos del trabajo o en la exposición pública de las redes sociales, cada muestra de agotamiento se vive como una amenaza, como si el simple hecho de confesar «ya no puedo más» fuera suficiente para desterrar tu valor a la periferia de la manada? Sabes, por experiencia, que el verdadero poder no nace del dominio sobre el otro, ni de manipular las emociones ajenas para mantenerte en la cima de una montaña de ambición que nunca acaba. El verdadero poder, lo intuyes a fuerza de golpes, es encender la antorcha de tu propia voluntad aun cuando todo en ti pide descansar, aceptar tu sombra y dejar de huir del dolor que niegas para poder sobrevivir. Nietzsche aparece en tus pensamientos como un eco en la noche, recordándote que quien es fuerte de verdad no necesita aplastar ni controlar, sino ayudar al otro a encender su propia llama, que el mayor signo de magnanimidad es ver la fuerza en los demás y celebrarla, en vez
de sofocarla por miedo a que te superen. A veces, en la oscuridad de tu habitación después de otro día de batallas, te preguntas si toda esa búsqueda de grandeza no es, en el fondo, otro modo de huir de la debilidad que tanto temes. Porque en el fondo lo sabes. La manipulación y la compasión fingida son solo máscaras para quien no se atreve a mirar de frente su propio vacío. Te pesa la armadura de las expectativas familiares, las miradas de quienes nunca descansan, los susurros de fracaso que flotan en el aire cada vez que tropiezas. Sientes, casi físicamente, cómo se fragmenta tu identidad al reprimir cada sombra, cómo la presión de tener que ser un hombre va vaciando la casa interior hasta dejar solo un eco. Anhelas la libertad de poder ser débil sin que eso implique destrucción, la posibilidad de caerte y que alguien te ayude a levantarte sin pedirte que les vendas el alma a cambio. Comprendes entonces lo que Nietzsche admiraba en los nuevos pensadores. No eran titanes de músculo y voluntad, sino espíritus capaces de transformar su dolor en lucidez, su agotamiento en una nueva forma de poder, una que no teme a la imperfección. Goethe, como modelo de Übermensch, aparece en tu memoria no como un conquistador, sino como un creador que revolucionó el mundo solo con el brillo de su mente, que no necesitaba aplastar a nadie porque su mayor enemigo era él mismo. Esa imagen de un hombre que se sostiene en la cima sin necesidad de pisar a los demás resuena en tu interior como un ideal al que aspiras, pero también como una meta dolorosamente lejana en un mundo donde todos parecen competir por el mismo trono vacío. Empiezas a entender la aversión de Nietzsche por la debilidad disfrazada de bondad. No es odio a los frágiles, sino a la mentira, a ese juego sucio donde nadie gana de verdad. Ves que la filosofía, lejos de ser un juicio absoluto sobre la vida, es apenas un reflejo de la experiencia que cada uno arrastra, una linterna que ilumina rincones distintos según quién la sostenga. Y mientras contemplas tu propio reflejo, marcado por cicatrices y momentos de triunfo, te preguntas si la única verdad posible no será la de aceptar tu sombra, cruzar el río oscuro de la duda y dejar que la antorcha de tu voluntad sea la guía, aunque tiemble en el viento de la noche. No logras mirar tu vida desde fuera, como si fueras un testigo imparcial. No, nunca eres solo espectador. Y esa máscara de objetividad es una ficción que se cuartea bajo el peso de tus propios días. Es ahí donde la voz de Nietzsche resuena en ti, donde comprendes que juzgar la existencia desde la distancia, como si pudieras desprenderte del cuerpo fatigado y del corazón que late bajo la presión de tus sueños, es una ironía cruel. Vives en 2025. Llevas sobre los hombros la armadura invisible de quien debe avanzar sin tregua, sosteniendo la familia, cumpliendo metas, sonriendo ante el brillo de las pantallas, aunque por dentro te atraviese el cansancio de una batalla interminable. Nietzsche no te pide teorías, te ofrece una elección visceral. Puedes rechazar la vida y condenarla, dejarte arrastrar por el río oscuro de la autonegación, o puedes abrazarla, aunque te duela, aunque sientas que te desgarra por dentro. Pero aquí, al borde de la montaña de tu ambición, entiendes que ambas sendas esconden trampas. Negar la vida es una autodestrucción lenta, un derrumbe silencioso tras la máscara de hierro. Aceptar la vida, en cambio, es el mayor de los desafíos, el ascenso solitario hacia una cima, donde el aire escasea y solo arde. En la noche, la antorcha de tu voluntad. Es en esa altura donde Nietzsche te habla de amor fati, ese amor al destino que exige abrazar incluso las partes más sombrías de tu existencia. La fatiga, la sombra del fracaso, la herida de sentirte pequeño entre gigantes. No es un capricho intelectual, es una exigencia encarnada en carne y nervios.
Nietzsche, enfermo, postrado, respiraba en la oscuridad y transformaba el dolor en un combustible secreto, como si cada punzada le recordara que estaba vivo, que había algo indomable que resistía la rendición. Piensas en los hombres que te rodean, en ti mismo frente al espejo después de jornadas interminables, donde el éxito parece inalcanzable y la debilidad se convierte en una vergüenza silenciada. Aprendiste a callar tu agotamiento, a nunca mostrar la grieta. Aprendiste a fingir invulnerabilidad bajo la mirada implacable de la comparación social, a rivalizar en la arena vacía del reconocimiento, donde cada logro pesa menos que la ansiedad de perderlo todo. La fuerza que Nietzsche reclama no es la del conquistador ni la del opresor. Es la fuerza de superar cada día el impulso de huir, de refugiarte en la comodidad del autoengaño, de entregarte al alivio fácil de la queja. Es la fuerza de mirar el sufrimiento de frente y decidir que no vas a dejarte arrastrar por él, sino que lo transformarás en una lección secreta, en una semilla de automaestría. Por eso Nietzsche podía admirar a Jesús, no como símbolo de sumisión, sino de autocontrol férreo, de amor a un destino que se acepta y se trasciende a la vez. El hombre fuerte, en su visión, no se esconde de la herida, la exhibe como medalla, como testimonio de su propia capacidad de soportar y crear sentido incluso en el dolor. Pero sabes, y Nietzsche lo sabe contigo, que la tentación de la debilidad es insidiosa. Sientes la presión de filosofías y discursos que, bajo la promesa de consuelo, predican el rechazo a la vida, la huida al más allá, la nostalgia por una inexistencia libre de sufrimiento. En la vorágine moderna, esas ideas se filtran como veneno. La cultura del no vale la pena, del mejor no arriesgarse, de la anestesia emocional. Sientes el eco de Sócrates y Schopenhauer, que sueñan con una razón que desprecia el cuerpo y con la paz de la nada. Ves cómo esa visión, multiplicada en el mundo digital, debilita a quienes la siguen, erosiona la vitalidad de sociedades enteras, fragmenta la identidad masculina hasta el punto de no saber ya qué significa ser fuerte, ser humano. Y en el fondo, comprendes el costo de reprimir tu debilidad, la fragmentación lenta del yo, la acumulación de miedo tras la máscara, el riesgo de colapso que amenaza en los momentos de soledad, cuando el éxito es solo un eco vacío en la noche. Es aquí donde la filosofía de Nietzsche se cruza con la sombra de Jung. Solo enfrentando tus partes negadas, solo abrazando tu fatiga, tu tristeza, tu rabia, puedes transformar el dolor en un fuego nuevo. La voluntad de poder, entonces, no es la negación de tu sufrimiento, sino la decisión radical de transmutarlo en una forma más alta de conciencia, en una humanidad reconciliada con su sombra. Afuera, el mundo exige que seas de hierro, que no vaciles, que sigas avanzando, aunque la oscuridad de la duda te arrastre por dentro. Pero ahí, en ese silencio íntimo, descubres la verdadera épica, no la del éxito externo, sino la del hombre que, exhausto, acepta su imperfección y la convierte en una nueva definición de poder, más honesta, más plena. La lucha es secreta, pero no menos heroica. Cada día en que eliges no rendirte, cada vez que te miras sin miedo en el río oscuro de tu debilidad y decides seguir adelante, estás forjando el tipo de fuerza que Nietzsche vio en los héroes verdaderos. Y ese, aunque el mundo no lo entienda, es el principio de una vida más profunda y más libre. Es como si una niebla invisible, espesa y pesada, cubriera lentamente los pasillos donde caminas cada día, y en ese aire saturado se extiende el susurro de que la miseria busca compañía. En las oficinas frías y los chats nocturnos,
ves cómo aquellos hombres que llevan años cargando el hierro de la fatiga y la derrota, cuyo cuerpo y alma muestran las cicatrices de la batalla silenciosa, se convierten sin saberlo en guardianes de una visión mutilada de la vida. No levantan la voz, pero su presencia se siente como un río oscuro que arrastra a los demás hacia abajo, hacia ese fondo en el que la esperanza ya no flota. Sientes el peso de esa moralidad que no enciende ninguna llama, sino que la sofoca, como si la palabra deber fuera una cadena más en la prisión donde lo único que importa es no destacar, no mostrar entusiasmo, no revelar debilidad. A veces, esa debilidad se esconde tras la armadura de cinismo, otras veces tras la pátina brillante de la ironía cotidiana, y casi sin darte cuenta, el ambiente entero se llena de una hostilidad tranquila hacia cualquier brote de vitalidad. ¿Para qué levantarte? ¿Por qué buscar sentido? ¿Por qué pelear por tus sueños en un mundo donde todo parece predestinado al desgaste? La voz de Nietzsche resuena, como un eco antiguo y a la vez actual, advirtiendo sobre el peligro de las filosofías que prefieren la comodidad de la resignación al fuego de la voluntad. Filosofías que convierten el dolor en excusa para no crecer y la duda en pretexto para no actuar. No se trata solo de palabras, sino de una enfermedad sutil que se cuela en la sangre de los hombres modernos, agotados por la presión de ser invulnerables y al mismo tiempo perseguidos por el miedo de no estar nunca a la altura. Sientes cómo el balde de los cangrejos se convierte en la arena vacía de la comparación social, donde mostrar entusiasmo se castiga con burla y mostrar debilidad es motivo de exclusión. Y mientras la corriente del pesimismo arrastra a muchos hacia el fondo, te das cuenta de que la verdadera amenaza no es solo la tristeza o la frustración, sino el peligro silencioso de un espíritu fragmentado, incapaz de encender la antorcha de la voluntad en medio de la noche. ¿No es más fácil convencer al mundo de que la vida no merece ser vivida que mirar de frente el abismo propio y desafiarlo? Te preguntas. Ahí, en la oscuridad, sientes la tentación de dejarte llevar, de ceder ante la fatiga y apagar la última chispa. Pero entonces, la sombra de Nietzsche te obliga a mirar dentro. ¿Serás tú uno más? ¿O te atreverás a escalar tu propia montaña, aceptar tu vulnerabilidad y transformar la debilidad en el inicio de un nuevo poder? En esa pregunta arde la lucha más íntima del hombre contemporáneo, atrapado entre la máscara de la invulnerabilidad y el deseo profundo de romperla, aunque solo sea por un instante, y descubrir qué significa realmente ser fuerte en un mundo que, desde hace mucho, ha olvidado el valor de ser humano.